Este es el video 10 y este es el último video de esta serie. En este video quiero hablar acerca de cuánto se puede curar una persona con esta terapia de sumisión. Bueno, para explicar cuánto se puede curar una persona, lo mejor es que explique cómo yo mismo me he curado. Bueno, con esta terapia de sumisión, con la práctica de la agresividad, realmente da la impresión de que el miedo se va. Yo he adquirido un control sobre el miedo, realmente puedo controlar el miedo. Cuando me llega esa sensación de miedo, basta que yo tenga un pensamiento de agresividad y el miedo se va, se disipa por arte de magia. Esto me ha dado un control sobre el miedo, un control sobre mi fobia social, lo que realmente produce un sentimiento de felicidad. Realmente uno dice, ¡qué felicidad! Tengo control sobre mi fobia social. La práctica de la agresividad genera un poderío psicológico que me hace sentir que yo me puedo defender. Y cuando estoy conversando con alguien, es una sensación extraña sentir que no siento miedo. Puedo estar con personas y el miedo no está, el miedo, la ansiedad no está. Y eso se siente extraño. Es un sentimiento de felicidad, pero extraño, porque toda una vida con fobia social y de repente la fobia social desaparece. Es extraño, pero también es un momento de felicidad. Hoy en día a mí me gustan las situaciones sociales, me gusta ir a una fiesta, salir a comer, encontrarme con personas y conversar. Se me olvida. Ahora a mí, honestamente, que la fobia social se me olvida y disfruto de las personas. Cuando mi entorno está bien, tranquilo, cuando no tengo problemas económicos, cuando no estoy en conflicto con nadie, la fobia social se me olvida, se va. Ahora, cuando tengo algún conflicto, problema económico, cuando estoy con algún tipo de problemas, entonces claro, me vuelve la ansiedad, esa ansiedad típica de la fobia social, que es cíclica, porque a veces da la impresión de que se va y después vuelve, pero me vuelve por un tiempo y luego me siento bien. Por lo tanto, yo siento que esta técnica es tremendamente efectiva para el miedo a las personas. Ahora, ¿cuánto se pueden curar cuánto se pueden beneficiar las demás personas? Yo pienso que igual que yo pienso que una persona que practique esta terapia puede llegar a superar completamente el miedo a las personas, sean hombres, mujeres, jóvenes o personas adultas. Yo tengo 61 años y a los 61 años siento que por primera vez siento control sobre el miedo. Todas las personas que han practicado esta técnica hasta el momento han tenido comentarios similares. Les quiero leer un comentario de una amiga mía de mi grupo de Facebook, Ayana, que escribió lo siguiente. Ella dijo: voy para el quinto mes de esta terapia de sumisión y hoy por la noche estoy invitado a un cumpleaños. Así que feliz, sin ansiedad y a disfrutar. Al otro día, ella escribió cómo le fue y escribió lo siguiente: les cuento que lo pasé increíble después de muchos años. Cero ansiedad, lo único es que en un momento me sentí que no era yo y se ríe, jajaja. Es extraño, pero no sentí ansiedad, ni surgieron esos pensamientos, ni las creencias erróneas. Me siento inmensamente feliz. Ese es el tipo de resultado que se puede obtener con esta técnica. Ahora bien, ¿por qué funciona esta técnica? ¿En qué se fundamenta? Bueno, en lo siguiente.
Así como la felicidad es incompatible con la tristeza, es decir, yo no puedo estar feliz y triste al mismo tiempo, es una o la otra, el miedo y la sumisión es incompatible con los pensamientos de agresividad. El miedo y la ira son incompatibles. Yo no puedo sentir miedo e ira al mismo tiempo. Por lo tanto, el miedo y la sumisión, que los dos van de la mano, son incompatibles con el pensamiento de agresividad. Por ejemplo, si yo voy en la calle y veo a una gente y mentalmente voy diciendo a un lado, pedazos de mierda, aquí vengo yo. Mientras yo esté diciendo eso, mientras yo esté pensando eso, no puedo sentir miedo, no puedo tener los síntomas de la fobia social. O si yo estoy pensando en alguna persona y estoy diciendo, cállate, imbécil, estúpida, no te quiero más aquí, ándate de mi vida, no te quiero ver más, desaparécete, o te la vas a encontrar conmigo. Bueno, mientras yo tenga ese pensamiento de agresividad en mi mente, no puedo al mismo tiempo sentir miedo. Entonces es increíble como el pensamiento de agresividad apaga la amígdala, es incompatible con el miedo. Bueno, el otro fundamento es que la práctica progresiva de la agresividad, del pensamiento de agresividad, me va sacando de la sumisión, voy saliendo de la sumisión completamente hasta convertirme en una persona asertiva. En la medida que yo vaya saliendo de la sumisión, voy perdiendo el miedo a las personas, porque la agresividad es incompatible con la sumisión. Esa es la razón, ese es el fundamento de esta terapia. Ahora, antes de terminar, quiero responder una pregunta muy importante, especialmente porque me la han hecho algunos psicólogos. Me preguntan, incluso me lo han dicho sin preguntarme, ¿cuál es el temor de que una persona se vuelva agresiva de tanto practicar? La respuesta es que no hay ninguna posibilidad de que se vuelva agresiva. Es al contrario, mientras más practico yo la agresividad y mientras más vaya perdiendo el miedo a las personas, más feliz me voy volviendo y no más agresivo. A nosotros las personas con fobia social nos gustan las personas, ¿ya? No vamos a cambiar la fobia social por la agresividad para seguir alejados de todo el mundo. La práctica de la agresividad genera paz interior, genera un sentimiento de felicidad, de estar saliendo de la fobia social. Por lo tanto, no hay ningún peligro de volverse agresivo. Bueno, y con esto entonces termino el último video de esta serie, ¿ya? Antes de terminar, quisiera decirle que honestamente cada video de esta serie que yo he hecho, lo he hecho pensando en ayudar a la gente que yo más quiero, que es a la gente con fobia social, y confirmo mi lucha por seguir trabajando en este trastorno, y les quiero mostrar mi bandera de lucha, que es mi tatuaje de fobia social. Este tatuaje no es una etiqueta que dice ahí va una persona con fobia social. Al contrario, es una bandera de lucha que me ha llevado muy lejos combatiendo este trastorno miserable. Con esto termino. Chao, chao.